las tarjetas revolving y los préstamos ICO. Exacto, sí. Hoy vengo otra vez con la misma línea que estoy siguiendo contigo, que es reclamar dinero. Bueno, Entonces, bueno, seguimos un poquito con eso. Creo que son dos temas muy interesantes porque está habiendo, sobre todo con las tarjetas revolving, últimamente mucho, se le está dando mucho bombo. Y bueno, lo de los préstamos ICO, las quitas de los préstamos ICO, yo creo que la gente de esta zona que nos escuche le puede interesar bastante, como hay mucho autónomo y mucha pequeña empresa, seguramente les vaya a interesar también. bueno, pues si te parece vamos a empezaremos con las tarjetas revolving, que de aquí ya tengo un par de preguntitas en la cabeza, pero bueno, te dejo primero a ti que nos digas qué son, cómo funcionan y... Vale, bueno, las tarjetas revolving al final se venden como, bueno, se venden, funcionan como una tarjeta de crédito normal, con la diferencia de que en las tarjetas de crédito, pues como todos sabemos, lo que nos pasan la factura, por así decirlo, a mes vencido, ¿no? Entonces, con este tipo de tarjetas lo que puedes hacer es aplazar y fraccionar el pago en cuotas mensuales, es decir, como tú lo pactes con el banco, ¿no? Lo que pasa es que obviamente, pues como todo, no es gratis en la vida, ¿no? Entonces, a cambio tienes que pagar unos intereses. Funcionan más o menos como los microcréditos o los minicréditos, o sea, tienen una función muy similar. Entonces, ¿cuál es el problema principal? Que así como con las tarjetas de crédito, los intereses no tienen nada que ver como con este tipo de tarjetas, con estas tarjetas lo que te pasa es que los intereses son altísimos y rondan aproximadamente siempre el 20%, incluso en algunos casos ya exagerados el 25% tal. que es una barbaridad. Exacto. Madre mía. Yo lo primero era que me venía a la cabeza, ¿para qué se piden estos tipos de tarjetas? Pues la gente no es por hacer publicidad de nada, pero tipo cualquier empresa, tipo IKEA, Carrefour, todas estas empresas tienen este tipo de El tarjetas Corte Inglés, el Corte Inglés, que te dicen, ah, pues tienes esta tarjeta es y en verdad. vez de pagarlo el mes siguiente lo que te has comprado, te lo damos en cómodos plazos y lo vas pagando, pues yo qué Mm. sé, lo fraccionas en 12 meses o sea, hay muchísimos, no solo entidades bancarias, sino que hay muchísimos tipos. Lo que te decía yo, son microcréditos al final que te lo venden como es una tarjeta de crédito, Mm. pero no, en realidad no es una tarjeta de crédito como tal. Después te viene el susto. Exacto. Y esto, claro, al final lo pueden hacer también las empresas, lo hemos dicho ahora, estos tipo Carrefour, tal, que al final es un poco para que la persona que los compra, que los usa, que las utiliza, para olvidarse un poco de todo, pero luego es verdad que tienen lo que tú has dicho, ¿no? Esas tasas, esos intereses que al final pues hacen que se dispare una barbaridad, ¿no? Claro, claro, a ver, también es diferente que una tarjeta de crédito, porque si tú dices, bueno, voy a devolver o voy a pagar el dinero al mes siguiente, pues no es lo mismo tampoco que si dices, bueno, lo voy a pagar en plazos de 12 meses o de 24 meses. Mm. Obviamente necesitan sacar una rentabilidad, lo que pasa es que, claro, hasta hace poco yo creo que la gente no se ha parado a mirar cuál era la rentabilidad que estaban sacando este tipo de empresas o de entidades bancarias al darnos este producto financiero. A mí el otro día me vino un chico al despacho y me dice, es que llevo, no sé cuántos años me dijo, pero como una barbaridad, ¿eh? 7 años, una cosa así, pagando uno, era nada, en teoría eran como 7.000 o 10.000 euros y llevo 7 o 10 años pagando esto y dice, porque los intereses al final no me dejan amortizar el capital que pedí. O sea, tengo tantos intereses que si estoy pagando intereses me siguen creciendo y no puedo pagar el capital que ya debería estar pagado hace años. Bueno, 7, 10 años, o sea, sí, una barbaridad de tiempo llevaba, no te sé decir no, no, exactamente, una barbaridad. pero que yo alucinaba y le digo, a ver, tráeme el contrato que firmaste, vamos a Claro. mirarlo, a ver qué firmaste. Y No, todavía no lo he leído, ¿eh? No te puedo decir, pero vaya pinta que es esto. sí, O ¿no? sea, tiene toda la Claro, pinta. y estos productos tienen riesgos. Claro, no, es que el riesgo fundamental básicamente es que ellos lo que te vienen a decir es, bueno, esto es un producto súper sencillo, no tiene costes o tiene súper pocos costes, las comisiones son súper bajas. O sea, al final lo que te lo venden es como no, es un paga a cómodos plazos, básicamente lo que te Mm. están vendiendo, ¿no? Entonces, la realidad luego, lo que te contaba, el caso de este chico mismo o de muchísima gente que está reclamando a día de hoy este tipo de intereses, es que lo que ves es que tienes un tipo de interés altísimo
Que es que justamente lo que te decía, Que que no te permite amortizar Claro. el capital principal, que sigue aumentando los intereses, por lo tanto, ya no es que no te deja disminuir, sino es que incluso en algunos casos te va aumentando. Tú vas pagando, pero te sigue aumentando la deuda y dices, ¿cómo puede ser si yo estoy pagando cada mes? Claro. Pues es por eso, es por el tipo de interés que tiene. Entonces, claro, el consumidor lo que entra es en una espiral constante ahí de endeudamiento, de que no puede llegar a finiquitar esa deuda nunca. Entonces, lo que ha pasado es que pues la gente se ha empezado a dar cuenta y, bueno, aparte de que existen sentencias muchísimas últimamente, pero existe una sentencia importante del Tribunal Supremo, lo que dijo es este tipo de créditos se consideran usurarios. Entonces, se permite reclamar en base a la ley de usura, que es una ley antigua de 1908 o así, te permite reclamar en base a esa ley. Pero aparte de eso, volvemos un poco al tema de todas las cláusulas abusivas que yo he venido explicando aquí otras veces, es que claro, al ser tan poco transparentes en cuanto a los intereses que tienes que pagar y al vendértelo de una forma de esto es lo más fácil del mundo, tranquilo, ya me lo devuelves en no sé cuántos meses. Al no pasar esos controles de transparencia, en la mayoría de casos, ya no es que solo lo puedas reclamar por la ley de usura, es que también lo puedes reclamar por las condiciones generales de contratación, que seguramente no pasa con los controles de transparencia. Y aquí es fácil, iba a decir, es fácil ganar, es fácil reclamar. Es súper fácil reclamar, de hecho es que lo que te puedo decir es que ahora mismo los mismos bancos, como en el 99,9% judicialmente hablando se les está condenando, los mismos bancos, tú vas al banco y le dices, oye... Están negociando mucho los bancos, ¿eh? Eso es lo que te iba a decir. Porque en todas las cláusulas que nos has traído últimamente, perdón por interrumpirte, los bancos al final están empezando a ceder, ¿no? Porque están viendo que si no, es que el problema que tienen es que si van por la vía judicial se tienen que comer todo lo que han hecho mal, o sea, todo lo que han cobrado de más las costas. Entonces al final están perdiendo muchísimo dinero. Uh-huh. Y en este caso ocurre exactamente lo mismo. Ellos mismos se han dado cuenta de que, porque ha habido avalancha, pero total, de reclamaciones, tanto judiciales como extrajudiciales, en relación a este tipo de tarjetas, y los bancos lo que han dicho es, bueno, antes de tener que pagar no sé cuántos miles de euros en costas, pues voy a llegar a una negociación, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el procedimiento? Bueno, el procedimiento, lo que os explicaba, en este tipo de tarjetas puedes reclamar por dos vías, por dos vías, mejor dicho, con dos argumentos que uno no excluye al otro, ¿no? Uno es la ley de usura que os explicaba antes, y la otra es por el control de transparencia que os he explicado en otras ocasiones, que al final es, pues, básicamente, muy resumido, pedir la nulidad de las cláusulas donde se recogen los intereses y decirle que a ti no te informaron correctamente de lo que suponía contratar este crédito, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, ¿cómo lo argumentamos normalmente? Pues como la jurisprudencia en los casos de los consumidores y usuarios lo que te exige es que los bancos tengan que superar dos tipos de controles, que es control de incorporación, es decir, que las cláusulas que tú incorporas en los contratos sean claras, sencillas, fáciles de entender, bla, 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 ¿vale? Y luego el control de transparencia, es decir, que el control de transparencia no es que pongas las cláusulas de una forma transparente, sino que además de eso tienes que comprobar que el usuario, o sea, tú, yo, quien sea, entiende bien lo que está firmando. Porque si no lo entiende o no entiende las consecuencias que conlleva la firma de ese contrato, significa que hay un error de consentimiento. Y si hay un error de consentimiento, puedes pedir la anulación de este tipo de cláusulas, ¿no? Entonces, lo que os digo, se puede reclamar en base a dos tipos de argumentos diferentes, no excluyentes ninguno de ellos. Luego, obviamente, también puedes alegar la falta de diligencia por parte del banco o de la entidad con la que hayas firmado este tipo de contratos. Y el procedimiento, pues lo que os decía, yo ahora mismo, así como... Luego vengo a lo mejor dentro de 2 meses, que esto me ha pasado con otro tipo de cláusulas, de deciros, no, ahora iros por vía judicial directamente. Pero ahora mismo, a día de hoy, ¿vale? A día de hoy yo creo que el método más efectivo es primero intentar una negociación extrajudicial con el banco, que lo que digo es que a día de hoy están cediendo muchísimo porque todas las sentencias son condenatorias, entonces no les queda otra.
Y en el caso de que sea infructuoso el intento de negociación extrajudicial, ir por la vía judicial. Porque ya te digo, al haber tantos casos de éxito, me parecería absurdo no reclamar ese dinero, porque al final es que si haces las cuentas de esto, de unos intereses del 20 o del 25% tal, es muchísimo dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, yo como siempre animo a que la gente que tenga una tarjeta, que a veces ellos mismos no saben si es una tarjeta de crédito o una tarjeta revolving, Claro. porque puedes no saber cuál es la diferencia. Entonces, bueno, que nos traigan los contratos que han firmado, incluso con minicréditos o microcréditos pasa lo mismo, o sea, es extrapolable a eso también. Que nos lo traigan, se lo revisamos, le hacemos un preestudio gratuito, le decimos si es viable o no, y le decimos también, pues, bueno, en este caso sería primero extrajudicial y luego judicial, pero le aconsejamos lo que debería hacer. Porque ahora me has hablado de bancos y demás, pero las empresas tipo Corte Inglés, Carrefour, ¿esto también se están sentando a negociar o a esto sí que es mejor? Bueno, esto la verdad que yo a título personal lo desconozco. O sea, en principio yo lo que he visto y he oído y he leído es que en general todo el mundo se está poniendo a negociar. Vale. Pero en este caso yo te hablaba de bancos. No, por eso, a ver si también conocías un poquito esa... No, en este caso no te puedo hablar en primera persona. Bueno, no pasa nada, no pasa res. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. Y la gente que tenga pues dudas que se acerquen al despacho y... Exacto, se lo revisaremos. Y bueno, a lo mejor no es una tarjeta revolving, pero es otra cosa, porque a la vista de la cantidad de... De todo puedo entrar. Sí, a la vista de la cantidad de cosas que hay ahora mismo. Nos han intentado hacer muchas cosas. Sí, tal cual. Bueno, tenemos 5 minutitos, podemos hacer... vamos a hablar un poquito rápido de los préstamos ICO, Vale. Que también es algo que ha sonado bastante estos últimos años. Sí, Express. Hago un resumen express. Bueno, préstamos ICO son préstamos destinados a pequeña, mediana empresa y autónomos, ¿vale? Sobre todo para fomentar un poquito el crecimiento económico, solvencia, ayuda básica a la pequeña, mediana empresa y autónomos. Entonces, ¿en qué consisten las quitas de las que yo quería hablar? Desde el 11 de mayo de 2021 se publica en el BOE una serie de condiciones o de requisitos para que las empresas o los autónomos puedan acceder a esas quitas, a esas reducciones de los préstamos que tenían, de los préstamos ICO, ¿no? Entonces, la condición principal es que te adhieras al Código de Buenas Prácticas y luego que cumplas una serie de requisitos. Obviamente todo esto se hizo para apaciguar un poquito los efectos económicos de la pandemia después de haber pasado estos años de que las empresas pues obviamente habían visto reducidos sus ingresos, ¿no? Entonces, ¿quién se puede beneficiar de estas quitas? Para beneficiarse necesitas, en cualquier caso, que tus beneficios, que tu facturación haya bajado en un 30%, ¿vale? O sea, te hablo de 2020 respecto a 2019. Que de 2019 a 2020 te haya bajado el 30%, y entonces, si te ha bajado el 30%, o sea, si es inferior al 70% tu facturación, puedes llegar a una negociación de una quita del 50% del principal que tenías avalado pendiente de pago, ¿vale? Vale. Entonces, si luego, sin embargo, es superior al 70% tus pérdidas, puedes llegar hasta un máximo del 75% de quita. Vamos, si tienes menos de ingresos inferiores a 70%, puedes llegar a un 50%. Sin embargo, si es todavía más del 70%, puedes llegar hasta el 75% de quita de los préstamos. Entonces, bueno, caída de la facturación del 30% 2020 respecto a 2019 y que te salga un resultado negativo en la cuenta de pérdidas y beneficios o de ganancias después de haber pagado los impuestos. Esto es básicamente el resumen más importante.
Claro, porque después veo que por aquí hay bastantes requisitos y demás, ¿no? Exacto, pero bueno, la gente que diga, vale, yo hago un cálculo y teniendo en cuenta que en el 2019 gané tanto y en el 2020 he ganado un 30% menos, ya que vea que este es el principal requisito y que diga, vale, voy a consultarles a ver si cumplo con el resto de requisitos, porque el resto de requisitos otro día vengo otra vez y os lo explico más detalladamente todos los requisitos que hay. ¿Alguna así en particular que digas? Bueno, el principal no... Podemos alargar un ratito, no te preocupes. Vale, pues entonces, primero lo tienes que solicitar tú a la entidad financiera, obviamente no van a venir ellos y te van a decir, Hola, bueno. oye, te permito una quita. No, tienes que ir tú. Luego tienes que presentar una declaración responsable en la que se reflejen las operaciones financieras que llevas a cabo con otras entidades, ¿vale? Y luego, el más importante y el que les interesa sobre todo es no condenas ni no delitos contra la administración pública ni la seguridad social. Esto siempre, ¿eh? Esto siempre. Obviamente también estar al corriente de pago de obligaciones que sean, yo que sé, reintegros de subvenciones o ayudas que te hayan dado, o estar al corriente de pago de todo lo que sean obligaciones tributarias y de seguridad social. Esto indispensable. No haber solicitado el concurso voluntario, tampoco no estar en una situación de haber sido declarado insolvente y no hallarse en concurso, ya sea porque por obligación, ¿vale? No tener residencia en un paraíso fiscal, tampoco. Mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022. No repartir dividendos en 2021 ni en 2022. No aprobar incrementos de retribuciones de la alta dirección, tampoco. Y luego, bueno, pues lo que os he explicado, el más importante al final es ver que se han reducido tus ganancias en un 30% respecto a 2019-2020 y que el resultado después del pago de los impuestos de tu balance, por así decirlo, es negativo. Esto es lo más importante. ¿Y el plazo máximo para llegar a estos acuerdos? Vale, el plazo máximo para ejecutar el acuerdo, es decir, que si te quieres poner a negociar, te tienes que poner a negociar ya y a presentar la documentación ya, es 1 de diciembre de este año, de 2022. ¿Vale? Bueno, pues con este detalle nos quedamos. Los préstamos IRCO, también esas tarjetas revolving que hemos comentado hoy. Nada, la verdad es que siempre nos vamos con estas lecciones, y mejor un viernes, que las digerimos mejor, ¿no? En la fuente. Mejor que los martes. Sí, la verdad que sí. Siempre a final de semana todo va mejor. Sí, todo lo ves como más optimista. Todo fluye, hombre, claro que sí.